Buenas tardes, Dios les bendiga. Queremos compartir un mensaje con los que pueden escuchar. Creo que este momento es el mejor momento que podemos utilizar para compartir el mensaje de Cristo. Un mandamiento que Él dejó, predicar el Evangelio, la buena nueva. Es algo muy importante, porque de hecho la palabra de Dios dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en Él. Fíjate, hay un texto en la Biblia que viene en Hebreos 9:27 y dice: y de la manera que está establecido para los humanos que mueran una sola vez, y después de esto, o sea, después de la muerte, el juicio. Algo que me gustaría preguntar a todos, y creo que la respuesta sería en común, ¿no? Porque todos responderíamos lo mismo. Me gustaría preguntar, ¿quién de los que estamos aquí que alcanza a escuchar sabe qué día morirá? Creo que nadie sabemos el día de nuestra muerte. Pero así como nadie sabemos el día de nuestra muerte, sabemos que moriremos, pero no sabemos cuándo. Entonces, la palabra de Dios dice que está establecido para el humano que muera una vez, y después de la muerte vayamos a un juicio. Solamente imaginemos, si hoy morimos, si hoy mueres y vas delante de un Dios que es simplemente santo, justo y que aborrece el pecado, ¿a dónde crees que ese Dios, que es simplemente santo, justo, tendría que enviar a pecadores como nosotros? Digo pecadores como nosotros, y no lo digo porque te conozca, lo digo porque tú eres pecador y sabes que eres pecador igual que yo. No soy yo más bueno que tú, por eso estoy aquí, ¿no? Todos somos pecadores, todos hemos quebrantado la ley de Dios y todos merecemos la ira de Dios. La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que la pregunta era: ¿quién de los que estamos aquí jamás ha pecado? Jamás ha hecho algo mal en contra de Dios. ¿Quién jamás ha violado la ley de Dios? Por eso te decía que la respuesta de todos iba a ser la misma, porque todos hemos pecado. Y aún aquel que llegara a decir: no, yo no he pecado, hiciera la pregunta: ¿quién ha mentido? Cualquiera diría: yo he mentido. Pero si hubiera alguien que diga: yo no he mentido, está mintiendo, y sabe que está mintiendo. Entonces, hemos quebrantado ese mandamiento: no mentirás. Porque aún aquel que dijera: no he mentido, sabe que ha mentido, sabe que es un mentiroso. También la palabra de Dios dice: no cometerás adulterio. Pero Cristo dijo que todo aquel que ve al sexo opuesto con deseos, equivale que ya cometió adulterio con esa persona en su corazón. Fíjate, ¿qué tan alto es el estándar de Dios? No, porque para nosotros podría ser no tan malo ver a una mujer o mujeres ver a un hombre, ¿no? Para nosotros podría ser no tan malo porque pues somos pecadores y todos pondríamos la excusa y diríamos: bueno, ¿quién no peca? Todos pecamos, y eso es verdad. Si nos comparamos con otra persona igual que nosotros, claro que peca él y pecamos nosotros. Pero si te comparas con el Hijo de Dios, con la segunda persona de la Trinidad, no quedamos libres de pecado. Todos somos culpables de haber quebrantado la ley de Dios, y así como una persona que roba, mata, secuestra, viola o hace cualquier otra cosa en contra de la ley, merece ser tomado por los oficiales y llevado a la cárcel, de la misma manera todo aquel que quebranta la ley de Dios merece ir a la cárcel de Dios, que es el infierno. Pero aquí la diferencia es que la cárcel de Dios es eterna. El que va ahí nunca sale de ahí. El que va aquí a la cárcel probablemente algún día sale. Pero el que va a la cárcel de Dios, el infierno,
nos aleja más. La palabra de Dios dice que Dios es triplemente santo, y lo que también dice que Dios no tomará por inocente al culpable. Y todos los que estamos aquí, y no solo los que estamos aquí, sino en el mundo, todos hemos pecado sin excepción. Hemos quebrantado la ley de Dios. Y algunos podrían confiar en su religión, en sus buenas obras, o en que se van de rodillas a algún lugar y confiar en sus obras. Pero la misma palabra de Dios dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero ¿qué es lo único que Dios toma en cuenta para que pecadores sean salvos? Bueno, la única obra que Dios toma en cuenta para que un pecador inmerecedor de la vida eterna pueda ir a la vida eterna, al cielo, es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La palabra de Dios dice en Romanos 5:8, y si tienes Biblia lo puedes buscar, Romanos 5:8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún, en este momento, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque siendo sinceros, si eres sincero a ti mismo y no tratamos de excusar nuestro pecado, sabes que eres pecador, igual que yo. Sabes que si en este momento estuviéramos delante de Dios cara a cara, sabes, y si te autoexaminas y autojuzgas, sabrías que ni siquiera podrías estar delante de Dios y voltearlo a ver a los ojos. Porque Dios conoce lo más oculto de nuestro corazón y Él no necesita ni siquiera que se lo digamos. Porque la Biblia dice que Él conoce cada una de nuestras palabras, aún sin que las digamos. Entonces, justamente merecemos la muerte eterna en el infierno, pero si la paga del pecado es la muerte, Cristo murió nuestra muerte. La palabra de Dios dice que Cristo dejó su reino, vino a este mundo, se encarnó en el vientre de una virgen. Se encarnó en el vientre de una virgen, y creo que la mayoría, no solo en México, la mayoría en varias partes del mundo conocen de la Virgen. Bueno, Cristo vino a este mundo, se despojó a sí mismo, no se aferró a ser como Dios, sino que se encarnó en el vientre de una virgen, se encarnó en el vientre de una creación de Él, se encarnó, nació, creció, vivió una vida santa, perfecta, una vida inmaculada, sin pecado, nunca le hizo mal a nadie, pero aún así fue castigado como el peor de los pecadores. ¿Por qué? Si nunca cometió pecado. Bueno, Cristo es el sustituto del pecador. Como te decía, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Bueno, Cristo murió su muerte. La Biblia dice que el que muere en sus pecados merece la condenación eterna. Cristo fue condenado y fue culpado y recibió su culpa y la mía cuando Él no tenía culpa de nada. Es decir, hubo un cambio de documentos, ¿no? Toda nuestra culpa, todos nuestros pecados los recibe Cristo como suyos, y toda la perfección recibimos todos aquellos que creen en Cristo. Recibimos su perfección. Por eso es que la palabra de Dios dice en Juan 14:6, y lo dice Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque en este momento podríamos, o algunos podrían estar disfrutando, estar con sus familiares aquí, ¿no? Tomando un agua, comiendo una paleta, no sé, simplemente disfrutando aquí. Pero algo muy importante y que deberíamos ponernos a pensar. La pregunta es, la pregunta que hice al principio,
¿Quién de los que estamos aquí sabe el día de su muerte? Nadie, ¿verdad? Ok. ¿Quién de los que estamos aquí está preparado para el día de su muerte? Nadie tampoco, ¿verdad? Bueno, porque nadie sabe el día en que morirá. Algo terrorífico y viene en Hebreos 10:31 es esto. La palabra de Dios dice, y lo puedes buscar en tu Biblia o en tu celular, Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Por qué es algo horrendo caer en las manos del Dios vivo? Porque Dios es triplemente santo. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el pecador todos los días. Algunos dirán, ¿pero cómo? Pues quién sabe qué Dios sea ese. Puedes buscarlo en tu Biblia, si tienes Biblia, o en tu celular. Salmos 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el pecador todos los días. ¿Cómo nos damos cuenta qué tan inmenso, qué tan infinito es la repugnancia de Dios hacia el pecado? Bueno, viendo la cruz del Calvario. El profeta Isaías dice que Cristo no tenía parecer, no parecía un humano, parecía como un pedazo de carne colgado en la cruz del Calvario. Y esto es algo que para algunos podría ser muy fuerte. Pero Cristo, según la Biblia, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos nosotros hemos pecado, pero Cristo se hizo pecado para que el pecador vaya a la gloria de Dios. Es por eso que te decía que es un intercambio. Cristo toma nuestros pecados, Él se hace pecado cuando nunca pecó, y el pecador es visto como justo delante del trono de Dios solamente por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Todos nosotros somos culpables. Y dice que todos nos hemos desviado, cada cual se apartó por su camino. Cada cual se apartó por su camino, ¿qué significa? Bueno, cada cual se apartó por su camino, unos luz del mundo, otros testigos de Jehová, otros mormones, otros adventistas, otros de cualquier religión que te imagines. Dice, muchos, todos se apartaron por su camino, ¿no? El mejor que les pareció. Entonces, todos nos hemos apartado de la verdad, todos hemos pecado. Y justamente por causa del pecado merecemos la ira de Dios, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿por qué Cristo tuvo que morir si no tenía pecado? Bueno, porque la Biblia dice que Él se hizo pecado y la palabra de Dios dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el sustituto del pecador. Y es muy importante predicar este mensaje porque la misma palabra de Dios dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es la buena noticia, es la vida, muerte, resurrección y segunda venida del Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia. Si Cristo no hubiera muerto, imposible sería para pecadores como nosotros ser salvos. Porque la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Los judíos ofrecían corderos, animales, todos los días. Ofrecían corderos para aplacar la ira de Dios. Pero ahora Cristo viene y ya no es un animal. Pero la Biblia lo llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo se entrega como sacrificio y muere una vez y para siempre. Ya no se necesitan más sacrificios. Muchos creen que tienen que hacer buenas obras para ir al cielo. Bueno, la única obra que Dios toma en cuenta para que pecadores sean salvos, solo y únicamente, es la obra de su Hijo, Cristo, el Cordero de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Nadie de los que estamos aquí puede librarse de la ira de Dios.
El que envía al infierno es Dios. Algo que probablemente algunos no lo aceptan, pero si Dios es el Todopoderoso, y Él es el Alfa y el Omega, Él es el que da vida y el que quita vida, Él es el que mata y el que resucita. No hay otro que envíe al infierno. No hay otro más alto que Dios. Él es el Todopoderoso. Él es el Alfa y el Omega. Él es el principio y el fin. Cristo es la puerta. Él es el buen pastor. Él es el camino. No hay otro que nos lleve al Padre. Cristo es la única escalera que nos lleva al Padre, que nos lleva al cielo. Él es el único puente. No hay otro gran pontífice en el mundo que te pueda llevar a la vida eterna, que te pueda llevar a Dios, sino solamente el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Cordero de Dios, el Alfa y el Omega. Él fue crucificado, pero no quedó en la cruz. Después de muerto, de hecho, estando en la cruz, Él clamó al Padre y le dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Que esto traducido del arameo es, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Después de haber dicho estas palabras, Él dijo, consumado es. Y con esto Él estaba diciendo, he terminado la obra. He pagado la deuda por pecadores. Él decidió cuándo morir. Entregó su espíritu, murió, fue bajado del madero, fue sepultado, pero no quedó ahí. Al tercer día resucitó, demostrando que Él es Dios y que verdaderamente había pagado por cada uno de nuestros pecados. Se le apareció a más de 500 personas por 40 días, convivió con ellos, ascendió a los cielos y hoy en este momento está a la derecha del Padre intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. Y si has creído, Dios te manda que te arrepientas, a que confieses tus pecados delante del gran sacerdote, delante de Cristo. Y Él es fiel y justo para perdonar el peor de tus pecados. Algunos dirían que fácil, ¿no? Para aquel que violó, mató, secuestró. Dios le bendiga. Para aquel que hizo muchas cosas muy malas, ¿no? Ya cree en Cristo y ya va al cielo. ¡Qué fácil! No es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque hubo una muerte. Y esa muerte fue la muerte del Hijo de Dios. Muchos podrán decir también, que yo he escuchado, y podrán decir, bueno, si Jesús murió, cualquier otro puede morir por el pecado de la gente. No. Cuando un pecador muere, primero tiene que morir por sus pecados, volver a resucitar, volver a morir, y pues no se puede. Cristo es Dios. Claro que se despojó a ser Dios. Él rechazó ser como Dios, pero vino a este mundo, se hizo como un humano, le dio calentura, dolor de huesos, cansancio, gripa, tos, como tú y como yo. Pero la gran diferencia, abismal, vaya diferencia, es que Él es perfecto y Él no tiene pecado. Estando en la tierra, nunca cometió pecado, nunca le hizo mal a nadie. Pero ¿por qué Él pudo perdonar nuestros pecados? Porque Él no tenía pecado. Cualquiera de nosotros, cualquiera en el mundo, no puede morir por los pecados de nadie, sino solamente aquel que es simplemente santo, justo, limpio y sin pecado. Cuando los judíos ofrecían cordero para aplacar la ira de Dios, tenían que ofrecer un cordero casi perfecto, que no tuviera una pata quebrada, que no tuviera un ojo dañado, que no tuviera una cortadura. Bueno, ese cordero perfecto que podía morir por nuestros pecados era el Hijo de Dios. No hay otra persona, no hay otro cordero, no hay nadie en el mundo que sea perfecto y que pueda morir por pecadores. El único que descendió del cielo y murió por pecadores es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Él es el único camino que nos lleva al Padre. Ve a Él hoy, porque probablemente mañana podría ser demasiado tarde. Podrías estar disfrutando en este momento a lo mejor, no sé, un partido de fútbol. Podrías de aquí irte a una alberca. Pero la pregunta es, ¿tú sabes lo que va a pasar mañana? ¿Tú sabes cuándo vas a morir? Y dices si eres un mentiroso porque realmente no lo sabes. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Y algunos dicen que sí, ¿no? Que saben cuándo van a morir. Pero realmente ese es nuestro pecado, ¿no?
tratan de burlarse de Dios, muchas personas, y nos ha pasado, pero se tiene que decir la verdad, ¿no? Muchos tratan de burlarse de Dios como si a Dios le causara algo. Realmente Dios está completo. La burla de nosotros hacia Dios, ¿crees que le hace algo a Dios? A Dios no le causa nada. Si Dios quisiera en este momento, simplemente mata a toda la gente en el mundo. Y algunos podrían decir, caray, pero ¿cuál Dios es ese? Bueno, es el Dios creador de todo el mundo, de todo lo que existe. Ese mismo Dios es el Dios de amor. Algunos dirían, a ver, ¿cómo? ¿Cómo que puede matar todo el mundo, pero también es amor? La palabra de Dios dice en Juan capítulo 3, 16 en adelante, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Date cuenta de esto, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo Dios dio a su Hijo unigénito? ¿Cómo lo dio? ¿O qué pasó? Simplemente lo entregó bonito y así nomás. No, Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El unigénito de Dios murió. No fue algo simplemente bonito, Dios es simplemente amor y deja pasar por alto nuestros pecados y Él no se entiende por qué Él estuvo en la tierra. Él entiende nuestro pecado. No, Él no entiende nuestro pecado. Él aborrece el pecado. Tanto aborrece el pecado que según Romanos 5:8 dice que Dios mató, y el profeta Isaías dice que Dios mató a su propio Hijo para que el que cree en Él, en Cristo, tenga vida eterna. Tenía que haber un pago, y ese pago era la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo. No hay otro pago, no hay obras que Dios tome en cuenta para que el pecador sea salvo. La única obra que Dios toma en cuenta para que pecadores vayan a la vida eterna es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No vas a encontrar en el mundo mayor amor que este, ¿no? Que aquel que da su vida por sus amigos y aún por sus enemigos. Cristo murió por pecadores que lo aborrecen. Y creo que algunos dirán, caray, pero yo no haría eso. Si alguien me hace algo, o le hace daño a un familiar mío, pues, no sé, lo elimino o algo así. Bueno, Cristo hizo todo lo contrario. Él murió a sí mismo, Él entregó su propia vida aún por sus enemigos, para que el que cree en Él tenga vida eterna. Cristo vino a morir por pecadores, no por aquellos que se creen buenos, ¿no? Porque muchos podrían confiar y decir, bueno, yo tengo muy buena educación, por eso voy al cielo. No fumo, no tomo, me porto bien. Bueno, que nadie se porta bien, de hecho, la Biblia dice que todos pecamos, ¿no? Y que no hay bueno ni siquiera uno. El único bueno solamente es Dios. La única es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Al día de mañana